antes en San Luis y qué faltaría ahora que lo tuviéramos funcionando, sobre todo como funcionaba en las primeras épocas, la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo está paralizada, ustedes saben, y sin funcionamiento desde hace 16 años. Francisco Guiñazú ha hecho un planteo en el ámbito de la justicia para que se la ponga en funcionamiento. Doctor Francisco Guiñazú, Pancho, buen día. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás, Mario? Buen día. Bien, ¿qué acción judicial has presentado? ¿Cuál es el sentido que tiene y cuál es la finalidad que persigue? Sí, efectivamente, como tú dijiste, yo he presentado una acción judicial de amparo como ciudadano, precisamente para que se ponga en funcionamiento y se designe al defensor del pueblo de la provincia de San Luis conforme lo establece, lo instituye nuestra propia constitución provincial y que lamentablemente por razones injustificables hace 16 años que la Asamblea General Legislativa, que es quien tiene que designar al defensor del pueblo, no lo ha hecho. Y esto verdaderamente es preocupante. La Defensoría del Pueblo es un organismo básicamente de control que tenemos todos los ciudadanos frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública que puedan implicar un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, arbitrario, discriminatorio, negligente, etcétera. O sea, en definitiva, es una herramienta institucional que se estableció allá en la Constitución de 1987, se puso en funcionamiento, yo creo que también fue muy efectiva al comienzo, se formó un equipo de trabajo que está, inclusive debe haber todavía algunos empleados que fueron preparados para esta tarea y obviamente por una decisión política, porque no puede haber otra, se lo comenzó primero se le modificó la ley, se le redujo el tiempo del mandato del defensor del pueblo, se implementaron modificaciones que tienen que ver con la forma de designación, que después terminó siendo como un laberinto que nunca se terminó de cumplir y como consecuencia de ello nos quedamos sin defensor del pueblo. Entonces, yo creo que los organismos de contralor son fundamentales en el Estado de Derecho, en la forma republicana de gobierno que hemos adoptado como tal, para la democracia, que la democracia no solamente implica designar gente para que gestione, sino también para que controle a las distintas gestiones, a las distintas administraciones, que no son solamente las del Ejecutivo, sino también los actos u omisiones que puedan cumplir los otros poderes del Estado en su ámbito de administración. Por lo tanto, me parece que es muy importante que esta figura esté en funcionamiento y que realmente podamos tener y recurrir a la misma, o sea, permanentemente se producen avasallamientos por parte del Estado, del poder estadual sobre los derechos ciudadanos y el colectivo social hoy día no tiene una herramienta que pueda o que le permita canalizar todos estos reclamos en forma adecuada. Pongo ejemplo, por ahí puede ser más útil. A ver, ¿cómo hacemos? Nos encontramos hoy, por ejemplo, con medidas de emergencia que desde hace años, en realidad, se vienen dictando en San Luis y en el país también. Y las emergencias, ¿qué implican? Implican nada más y nada menos que suspensión de garantías de orden constitucional. Y todo esto, ¿qué hacemos frente a ello? Es como que, digamos, la resignación nos aparece y creo que una de las razones es por la que no tenemos una herramienta que nos permita canalizar todas estas inquietudes ciudadanas, ¿no? Y un poco Sí, eso es lo por que ejemplo, hemos hay ayudado otras, como ciudadanos a hacer. bueno, hay infinidad, y en esta época, precisamente, a raíz de la situación en la que estamos, la actuación de la Defensoría del Pueblo
sería, me parece esencial para que haya cuestiones que podamos conocer en qué se originan o para ponerle test. Eh, hay otras situaciones, Pancho, vos mismo las has tratado a veces, por ejemplo, lo que ocurre con la cuestión antojadiza, como se manejan los cánones para el agua, por ejemplo. Sí, sí. ¿No? Sí, En los que podría intervenir la Defensoría del Pueblo, pero para que cesen esas arbitrariedades administrativas, ¿no? sí, Es o la el falta impuesto de respuesta inmobiliario. a la ¿Qué ha gente en los pasado ahora con el problemas, impuesto inmobiliario, por ejemplo? El por impuesto ejemplo. inmobiliario que de un día para otro nos encontramos que nos aumentaban el 700, el 800, el 900% como nada. Entonces, yo Uh-huh. creo que es muy importante que existan estas herramientas. Reitero, la democracia se construye con controles también. Ahora, también creo que todas estas cosas no ocurren porque sí. O sea, yo creo que hubo decisiones políticas que apuntaron a debilitar todos estos mecanismos de control institucional. Por eso es que tengo la impresión de que más que un proyecto de gobierno, lo que subyace acá es un proyecto de dominación hacia la ciudadanía en su conjunto. Y eso sí me preocupa mucho, que no se manifiesta solamente con el defensor del pueblo de la provincia ausente desde hace más de 15 años, sino también con otras cuestiones que están vinculadas con lo mismo. Es decir, fíjense lo que hizo Tamayo el día que asume. Envía un proyecto, por supuesto, de la mano de la emergencia, ¿qué hace? Suspende la puesta en marcha de la Defensoría del Pueblo a nivel municipal. Fíjense qué Sí. coincidencia. Fíjense qué nos pasa con el Procurador General de la provincia. Es decir, que supuestamente tiene que ser el titular de la acción pública, el que nos representa a todos. Bueno, pero la persona propuesta no se corresponde con ese perfil. Entonces, son cosas que la Fiscalía de Estado, la realidad es que el fiscal de Estado es el abogado defensor del gobierno. Entonces, son distorsiones que se producen, se materializan, y fíjense que todas están en sintonía para consolidar lo que yo llamo un proyecto de dominación, que subyace sobre el proyecto de gobierno. Y eso es preocupante. La situación es que efectivamente, además, en las actuales condiciones de la ley, que establece la ley fue de autoría de Bayone y de Mabelles, la ley que está rigiendo actualmente, que fue para paralizarla, estableciendo Sí, un año de duración en el cargo de un profesional, ¿no? claro. Entonces, claro, con eso lo paralizó. Fue una manera de frenar una interna que había entre ellos feroces cuando se había transformado la Defensoría del Pueblo en la agencia de trabajo de los senadores y diputados que iban terminando su mandato, ¿no? En el oficialismo. Claro, Entonces, bueno, como se les había desatado tal interna por esta cuestión, decidieron modificar la ley de nuevo y hasta que pulverizaron el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, ¿no? sí, yo creo que hubo una Esta es decisión política clara en ese sentido, que lo llevó a languidecer a la figura para después invisibilizarla socialmente. Eso ha sido una decisión política clara, porque es como que lógicamente el poder no quiere que lo controlen. O sea, el poder estadual, la administración, no quiere ser controlada. Esto es lo que pasa. Y por eso es que debilitan estos organismos que son fundamentales. Yo por eso quiero aprovechar tu medio, Mario, para pedirle también a los legisladores, no solamente que avancen con la designación del pueblo, que ya sería un avance, sino también que hay que volver a modificar esta ley, la ley que reglamenta la figura que está prevista en la Constitución provincial. Y esta ley no solamente tiene que establecer y regular claramente que no puede ser un mandato de un año. Es decir, el mandato de un año no hay ningún proyecto que se pueda desarrollar en un año de trabajo.
Yo creo que hay que dotarla esta figura de eficacia. Y para que haya control, o sea, que sea eficaz el control, es fundamental que la persona que sea designada para cumplir este rol de control tiene que ser una persona que represente a la oposición, a la gestión que debe controlar. Y esto es fundamental. Es decir, con la ordenanza municipal donde se designó al defensor del pueblo, se creó la figura del defensor del pueblo a nivel municipal, específicamente se prevé que debe pertenecer al bloque mayoritario en ese caso del Consejo Deliberante, para que promueva quién va a ser la persona que va a ocupar ese cargo. Acá debiera ser lo mismo. Por eso es que hay que modificarla esa ley, por eso le pido a los legisladores no solamente que amplíen la cantidad de años que tiene que cumplir o puede cumplir un defensor del pueblo su función, sino también que la persona no puede pertenecer o estar alineada o estar referenciada en el proyecto de gobierno, que es el que tiene que controlar. Eso es fundamental. Y yo creo que si logramos eso, si vamos a dar un paso institucional, cualitativo muy bueno. Ojalá que se pueda hacer. Creo que hoy el sujeto social ciudadano está mucho más presente, y creo que están dadas las condiciones como para que se pueda avanzar. Pero por Doctor, supuesto que disculpe hace que lo falta. interrumpa, Sí. pero yo lo escucho y le agrego otra instancia importante de organismos de control de la provincia que también están, en este momento están funcionando sin la designación de uno de sus integrantes, pero aparte cuando se designa, como es el Tribunal de Cuentas de la provincia, Sí. se hace digamos, al representante de la oposición en ese tribunal tan importante de control. Se nombró hace ya varios años, varias gestiones, a supuestamente un representante de la minoría o la primer minoría en la Cámara de Diputados, que en realidad es un bloque absolutamente aliado al oficialismo y que pertenece al oficialismo, como es Sanluiseños por el Cambio. Y esto viene sucediendo hace muchos años. O sea que en ese tribunal de control, que en realidad allí sí es obligatorio que haya alguien, digamos, de bloques minoritarios de la legislatura, tampoco está funcionando como tal. Y bueno, y le recuerdo que ahora hace meses que no está designado los representantes de la legislatura provincial en el Tribunal de Cuentas, así que está funcionando, digamos, con mitad de la conformación. Bueno, ahí tenés dos ejemplos más de lo que yo refería recién como un proyecto de dominación. O sea, un proyecto que no quiere que haya controles. O sea, esto es verdaderamente preocupante. Mira, cuando te escuchaba, Verónica, me estaba acordando, ustedes le hicieron hace un tiempo atrás un reportaje muy interesante al doctor Campos, Ignacio Campos. Y él precisamente hacía toda una reflexión vinculada con el tema de que nosotros, digamos, hemos adoptado la forma republicana de gobierno, pero la realidad con la cual nos encontramos es que esa adopción establecida en las normas superiores luego no se traduce en hechos concretos. Entonces, yo creo que esto es lo que nos pasa. Creo que tiene algunas explicaciones históricas, políticas, que nos han llevado a esta situación, pero creo también que es imprescindible revertirlas. O sea, yo creo que tenemos que empezar a generar una contracultura frente a esto y entender que el Estado de Derecho, del cual tanto hablamos, se construye también con controles, que la democracia se construye con controles, que la forma de republicana implican controles. Entonces, no puede ser que aparezcan este tipo de artilugios buscando desvirtuar los controles, porque en definitiva lo que estamos afectando es el derecho de toda la comunidad. Y ojalá que tomemos conciencia social todos para que asumamos que es imprescindible un cambio en este sentido. Doctor, le recuerdo algo porque
esta cuestión de pedir que se conforme la Defensoría del Pueblo también lo viene haciendo hace varios años y entiendo que también recurrió a la justicia el profesor Alberto Tochi Moreno. Sí. Y la justicia en su momento nunca, no sé si nunca le respondió y cuando lo hizo después de muchos años, no le dio lugar al pedido. Él después hizo un pedido al Superior Tribunal de Justicia en el año 2016 y tampoco obtuvo respuestas. ¿Qué expectativa tiene usted? Sí, primero un reconocimiento para el profesor Moreno, Tochi Moreno, como lo Ujú, conocemos todos, porque verdaderamente, como dices, y yo le dije ayer en un mail que le envié, ha sido un gran luchador sobre esta cuestión, ujú. y efectivamente hace mucho tiempo que viene bregando para que se ponga en marcha. Yo espero y tengo la expectativa de que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias y no cierre los ojos a lo que dice la Constitución. Es decir, si adoptamos la forma de republicana, bueno, tenemos que confiar más allá de que los jueces por allí pueden no transmitir la confianza que uno espera, pero bueno, es lo que tenemos y yo quiero que me digan que no o que sí, pero que me digan por qué no o por qué sí. O sea, yo quiero razones. Es decir, creo que es muy importante ejercer los derechos. Y yo como ciudadano tengo el derecho a hacer este planteo y como tal lo he formulado. O sea, ¿Ante qué juzgado o ante qué instancia? esto, bueno, recayó en el juzgado laboral 2, Ujú. que es la doctora María Eugenia Bona. Ella es la que tiene a su cargo la acción judicial. Y fíjense ustedes que la ley de la Constitución, en el artículo 45, refiere que el único poder que está por encima de todos los demás poderes y autoridades para resolver ese tipo de planteos es el Poder Judicial. O sea, ellos tienen que expedirse, ellos tienen que asegurar que la Constitución provincial se cumplan. Es una obligación que ellos tienen, y bueno, yo estoy pidiendo eso, simplemente que hagan cumplir la Constitución. Y los legisladores también que hagan lo propio. O sea, porque no podemos seguir en esta situación, que es dolorosa desde toda perspectiva. Mira, yo tuve conocimiento por mi trabajo profesional en su momento, porque yo fui abogado de los empleados del Poder Ujú. Legislativo, que incluía los empleados de la Defensoría del Pueblo. Y empleados me refiero a aquellos que de planta, que aquellos que habían sido formados en la Defensoría del Pueblo, que habían sido preparados para esa función, y lamentablemente es como que los dejaron morir de a poco. O sea, es como que la institución se fue muriendo y lamentablemente los empleados quedaron sin actividad, sin trabajo, quizás allí languideciendo hasta llegar a la edad jubilatoria, pero ese capital humano se termina perdiendo y con eso también se van perdiendo un montón de derechos ciudadanos. Y bueno, yo espero que el sujeto social, que es el ciudadano, que hoy está bastante presente, yo creo que puede darle la fuerza necesaria como para que en la actualidad pueda cristalizarse esa lucha que llevó adelante el profesor Moreno durante muchos años, y espero que hoy sea una realidad. Espero que, digamos, si tanto hablamos de democracia, de derechos, del colectivo social y de la república, bueno, pongámosla en marcha. O sea, Ujú. no puede ser que sea Ahora, pura reclamación. Pancho, pero suponte que la jueza Bona efectivamente acoja el recurso. ¿Qué implicaría eso? ¿Una recomendación que se ponga en funcionamiento o cómo sería? La ley de amparo habla que puede dar un plazo de cumplimiento. O sea que lo que debería hacer la jueza es darle un plazo para que cumpla con la manda judicial. O sea, ellos tendrán que hacerse cargo y promover a la persona que entiendan pertinente para ocupar esa función, pero tienen que hacerlo. O sea, no pueden llevar 16 años de mora. O sea, toda la razonabilidad se cae con eso. Yo creo que ha pasado mucho tiempo como para que no estén a la altura de las circunstancias, y si surge una manda judicial donde tiene un plazo para proceder a la designación, tendrán que cumplirla.
Es decir, si no, incurrirán en un desacato judicial, o sea, y ahí se abrirá otro conflicto de poderes, no sé, veremos cómo sigue todo eso. Pero yo creo que espero que se cumpla, o sea, ya sería el colmo que los propios representantes de los distintos poderes del Estado no cumplen las órdenes judiciales, porque si no caemos prácticamente en un estado anárquico en donde cualquiera hace cualquier cosa. ¿Y cómo vamos a exigir el cumplimiento de las normas y de las reglas si los propios representantes del pueblo no la cumplen? O sea, yo creo que espero, deseo, añoro que esto no vaya a pasar, o sea, que efectivamente se cumplan las órdenes judiciales y a partir de ahí tengamos esta figura, esta herramienta institucional que esté a disposición de todos los vecinos. Mire, pasan muchas cosas que tenemos que analizar. Tú decías recién el tema de la pandemia y todos los efectos colaterales que ha traído aparejado. Todos los días tenemos temas. Hoy día aparece ahí un grupo vinculado con la, no sé, como con la tarea informativa de ir dando las órdenes que hay que hacer todos los días en relación a la misma. ¿Y qué control hay sobre todo eso? ¿Qué control hay, por ejemplo, con todos los datos que aparentemente se van a impulsar a través de una aplicación vinculada para establecer la trazabilidad de la persona? ¿Qué control hay sobre todo eso? ¿Estamos afectando el derecho a la intimidad o no estamos afectando el derecho a la intimidad de las personas? Esto hay que analizarlo. Pero acá nos encontramos con que hay 2 o 3 personas que deciden todo por todos nosotros y es como que estamos anestesiados frente a esto porque no hay herramientas institucionales que permitan canalizar todo este tipo de inquietudes. Entonces, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la intimidad, son derechos que tenemos todos, pero que no pueden cristalizarse plenamente porque con el manto de la emergencia tomamos cualquier decisión y todo queda allí. Entonces yo creo que hay que tratar de cambiar eso, ¿no? Estaba pensando, Pancho, cuando estabas haciendo toda esta mención, y terminamos porque me quedo sin tiempo, pero disculpa, cuando te estaba escuchando recién me acordaba en las discusiones iniciales históricas de cuando nace esta institución de la Defensoría del Pueblo en Alemania, ¿no? Que era cómo vamos a buscar defendernos del Estado, era la pregunta entonces. Y resulta que efectivamente el Estado se transformó por los gobiernos, bueno, en momentos, en cuestiones opresivas para la sociedad. Pero han ido surgiendo defensorías en muchas actividades, donde el pueblo tiene que ser atendido. En el ámbito de los medios está la defensora de los medios, ¿no? de las audiencias. Y hay instituciones privadas que crean defensorías de su público, de sus clientes, de sus seguidores. Hay medios de comunicación que desde hace décadas tienen sus defensores del lector. Porque evidentemente, obviamente, que cualquiera que ejerce cualquier grado de poder tiende en algún momento a abusar, aunque no quiera hacerlo, tiende a cometer algún tipo de abuso. Y esto es lo que busca la Defensoría del Pueblo, o sea, defendernos de la arbitrariedad de los funcionarios. Esa es la razón, ¿no? ¿O no? Es tan simple como eso. Mira, vamos al tema de los medios. Ustedes son unos hombres y unas mujeres de medios de comunicación. ¿Qué pasa con el Canal 13, por ejemplo? ¿Representa la voz de todo el colectivo social o la voz del gobierno? Mírate un temita que importante que es analizarlo. Hoy día la comunicación es un tema central. Entonces, yo creo que me parece muy importante que existe esta figura, porque es lo que precisamente nos puede dar una herramienta para defendernos de todo esto. Pero, claro, hace falta una ley acorde, o sea, primero que no puede ser un mandato tan corto, segundo que no puede pertenecer al proyecto de gobierno y tiene que alejar todos los riesgos que puedan darse esas situaciones como la que contaba Verónica recién y que pasa con el Tribunal de Cuentas. Entonces, yo creo que tenemos que buscar la mecánica y la forma de hacerlo, porque no podemos declamar la democracia, declamar el Estado de Derecho, declamar la República, pero por otro lado, lo único que queremos es que no nos controle nadie.
Entonces, toda una contradicción que debemos aprender a superar para evolucionar. Escucho conceptos que por ahí me erizan la piel. El otro día, miren, disculpe que les tomo un segundo, pero hay que decirle estas cosas. Lo escucho el otro día al intendente de La Toma, doctor Ali Abogado, diciendo de que el próximo gobernador debiera ser el hijo de Alberto y Tona, porque genéticamente no puede haber algo mejor. Fíjense. Por eso no es jurídico, es soso. Es terrible, o sea, fíjense los conceptos que está virtiendo un intendente municipal. O sea, no es una cuestión menor todo esto. Y bueno, yo creo que no entiende la diferencia entre monarquía y república. Entonces, me parece que... Qué grave, ¿no? Es que son cosas que hay que analizar. Esto que pongo un ejemplo, pero que creo que es muy ejemplificativo de lo que nos pasa y cuando entramos en una suerte de anestesia republicana que no nos permite ni siquiera advertir los derechos que tenemos como tales, ¿no? Pancho, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por favor, y un saludo. Muchas gracias por haber estado en el programa. Por difundir todo esto, y gracias Verónica, gracias a todo el equipo y saludos. El doctor Francisco Guiñazú estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la pausa y volvemos. Nada Secreto UNSL en Facebook. Nada